Buenos días. Iniciamos los trabajos del día de hoy. Estamos dando un tiempecito para la comunicación y otras cuestiones técnicas por aquí. Bienvenidos sean a este séptimo foro moreliano. El día de hoy vamos a llevar algunas temáticas importantes, como es la consulta que ya se viene de la próxima semana. Bueno, ya ahorita lo estaremos comentando en base al orden del día de hoy. Para los que nos acompañan por primera vez, siempre vamos a estar haciendo esta parte de estarles comentando que los foros iniciaron a partir del 15 de julio. Fue una iniciativa de varios compañeros de la estructura de defensa del voto y promoción del voto. Ahora sí que todo esto surgió de la necesidad de ver que las personas decían, ya votamos, ¿en qué más podemos seguir apoyando? Esa es la idea, seguir apoyando, seguir construyendo. El mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador lo dice, yo estoy a la cabeza, pero necesito del pueblo, necesito de su apoyo, necesito que me ayuden a ser parte de esta cuarta transformación, y en eso estamos trabajando. Hemos tenido durante estos 6 foros anteriores, con el de hoy 7, esta vinculación con las personas que ya están en el gobierno, ahorita en funciones, pero que en algún momento todavía eran candidatos electos o todavía no pertenecían al gobierno. Hemos tenido la presencia del secretario del Ayuntamiento, Humberto Arronis, hemos tenido al regidor Carlos Reyes, han venido por aquí ya las diputadas Ana Lilia Guillén, la diputada María Chávez, por ahí si se me olvida alguien, perdón, Cristina Portillo, ya estuvo por aquí en los círculos de estudio, que es parte de lo que es el foro. No lo realizamos el día de hoy, porque si no serían trabajos muy extensos, pero es círculos de estudio que sí lo encabeza la compañera Paulina, que está por acá, y el maestro Rivas, y se hace en otro espacio, pero es parte del foro, de esa parte integral de la formación que tenemos, y como les comentaba, la vinculación con las personas, con los candidatos, con los que eran candidatos que ahora ya están en el gobierno, ponencias, tenemos mesas de trabajo para contribuir a las propuestas y estas hacerlas llegar a nuestros representantes. Entonces es muy integral nuestros trabajos, lo tratamos de hacer así, y estamos tratando de incorporar más trabajos para que esto pueda ser un gran beneficio en pro de la ciudadanía y en pro del país. Bueno, bienvenidos sean, y le dejo el micrófono a mi compañero Carmen. Buenos días, compañeros. Miren, comentarles nada más la información de la semana. Bueno, de esos 15 días, como ustedes saben, el foro pasado hicimos un trabajo de revisar cuáles son nuestros perfiles, con la intención de poder poner al servicio del nuevo gobierno la posibilidad de que nuestras manos estarían ahí para apoyar los trabajos que se vienen. Entonces hicimos un ejercicio, ¿se recuerdan ustedes? Hicimos un ejercicio de una ficha técnica de cada uno de nosotros, en donde podíamos, aparte de poner nuestra preparación, nuestra experiencia y las posibilidades que pudiéramos tener individual de participar. Entonces hay dos formas, ¿no? Es cómo podemos participar en lo personal, pero cómo podemos participar en equipos. Entonces hay varios compañeros del foro moreliano que ya están trabajando en equipos para cualquiera de las ramas, cualquiera de las líneas de trabajo que contempla el Proyecto de Nación, y no necesariamente tiene que ver con nuestra participación directa en algún espacio del nuevo gobierno, sino desde acá abajo también. Desde acá abajo muchos de nosotros podemos estar haciendo trabajo enfocado al Proyecto de Nación.
hicimos la relación de todos los compañeros que lo entregaron, bueno, no todos entregaron, hicimos la relación de todos los que entregaron, quedamos que se iba a hacer de acuerdo a la lista de asistencia, porque de alguna manera había que darle un orden, entonces así habíamos quedado que se iba a hacer de acuerdo a la asistencia, la participación en los foros de los compañeros, y podemos tener, fue algo importante hacer este trabajo, porque eso nos permitió conocernos entre nosotros, ir entablando esa comunicación, porque resulta que algunos no nos conocíamos y no sabíamos qué experiencias tenemos en lo particular que le podemos aportar a este nuevo al proyecto de nación, ¿no? Y nos dimos cuenta de que tenemos infinidad de capacidades y cuando nos estamos en el espacio que le pusimos ahí de fortaleza, nos dimos cuenta de que, bueno, podíamos hacer equipos entre nosotros, con compañeros que ni siquiera se conocen entre sí, pero que creo que eso amerita que tengamos un espacio donde podamos conectarnos. Y entonces, digamos, Alfredo y Adán, que son los que me acuerdo ahorita, ellos tenían un perfil muy similar. ¿Qué se ocupa? A ver, júntense y empiezan a platicar. O sea, porque la idea que tienen de apoyar el proyecto de nación es muy similar. Júntense y apórtenle. De tal manera, a ver, ¿qué le aporta uno y qué le aporta otro? Porque unidos pueden dar la propuesta así más grandota, ¿no? Y bueno, eso fue, entonces lo trabajamos ahí con el compañero Yeyo. Esta semana estuvimos nuevamente con él para platicar sobre esos perfiles de los compañeros. Nos encontramos por ahí con alguna situación. Hay compañeros del Foro Moderno que ya están incorporados al nuevo gobierno en alguna de las múltiples tareas, y otros que se están incorporando, se van a incorporar la semana próxima. Bueno, entonces nosotros vamos a estar en cada uno de esos foros, vamos a estar informando, como ahora, lo que se hace en este periodo. Nosotros hacemos el esfuerzo por ahí de 3 semanas, que es hay que andar buscando, en este caso que tenemos que buscar a nuestros representantes. Nos apoyamos a veces los compañeros de coordinación no tenemos el tiempo, pero nos hemos estado apoyando con algunos compañeros que amablemente se han ofrecido ese apoyo para poder estar en los momentos. Pues bueno, vamos a lo mejor una comisión que acompañe, ¿no? Estuvimos en el Congreso del Estado y estuvimos ahí con el compañero, y nos falta aún todavía la entrevista con Pantoja, que la vamos a hacer en esta semana. Bueno, eso sería la información de la semana. Compañero Enrique, pasa. A ver, ya tenemos por ahí. Vamos a adelantar, porque tenemos aquí la participación ya lista. Buenos días, compañeros. Como saben, se viene la consulta sobre la decisión que vamos a tomar entre todos, basándonos en los estudios especiales que ha hecho el equipo de Andrés Manuel desde hace ya varios años respecto a la decisión de que se ponga o no el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y el camarada que pueden ver, que está ahí en la pantalla, es un activista que es muy joven, pero pues toda su vida se ha dedicado a ser activista. Él milita en una organización que se llama Coordinadora Socialista Revolucionaria, y actualmente está colaborando también con la organización Todos Pueblos Unidos contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. También milita en una organización que se llama CONUR, que es sobre el borrón y cuenta nueva de los usuarios de energía eléctrica, y él reside en la Ciudad de México, y pues nos va a hablar sobre la resistencia de este colectivo de Pueblos Unidos contra el nuevo aeropuerto. Ya puedes.
Pues, de repente creemos o asumimos que la cuarta transformación ya se alcanzó, que ya lo logramos. Logramos un paso, y es un paso muy pequeño, que fue el triunfo del 1 de julio, el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese paso que vimos es un avanzar de este proceso político que se vino dando desde 2012 hasta 2018, la construcción de nuestro movimiento, la consolidación de nuestro movimiento, la formación de nuestro partido, y posteriormente las primeras elecciones a las que fuimos, que fueron muy difíciles. Aquí nos tocó una elección a gobernador en unas condiciones muy adversas, no estábamos integrados, no teníamos esta capacidad de dialogar tanto, no nos conocíamos tanto, estábamos integrándonos todos a Morena, y fue difícil. Sin embargo, ahí estuvimos, dimos la cara y salimos adelante. Pusimos el ejemplo pequeño en todo el país de que las cosas pueden hacer de una manera distinta. Ya en 2018, con el triunfo de Andrés Manuel, concretamos este primer paso pequeño. Yo lo veo como un paso muy pequeñito en este gran camino que tenemos que avanzar por la cuarta transformación nacional. No hemos alcanzado nada. Estamos en esta primera etapa de integrarnos y de pasar ahora de una etapa política, de contienda electoral, de ser oposición, una oposición relegada, una oposición atacada, desacreditada por el poder del Estado, a ser gobierno. Y ese es un proceso de transición que tiene sus aristas y que tiene que consolidarse. Y solo se puede consolidar fortaleciendo la base, formándonos, siendo críticos, ¿sí? Sin ser ahora, sin caer en el extremo de ser oposición a nosotros mismos, porque en algunos casos se da, ¿no? Que ahora ya vemos al compañero que es diputado local o diputado federal, y ya lo vemos mal, y ahora ya somos oposición a nosotros mismos. Entonces, más bien tenemos que transitar hacia un proceso de formación crítica, y sí recordarle a los compañeros que estamos en estos cargos ahora cuál es el objetivo y el fin fundacional de Morena, que es la cuarta transformación nacional. Entonces, por eso esta necesidad y por eso este llamado a Andrés Manuel de formar política e ideológicamente a todos los compañeros militantes y a los que no son militantes de Morena también. Por eso, y de ahí el instituto se ha convertido en una herramienta. Esta primera etapa ha sido difícil. Nosotros ya tuvimos una primera experiencia aquí en Michoacán, con los compañeros, con el Fisgón, con Rafael Barajas, con Bartra, con otros compañeros que vinieron con la intención de poder integrar un primer proceso. La idea es seguir avanzando, seguir construyendo e ir por esta ruta. El instituto ha servido, ustedes ven a Rafael Barajas, es de los que más están insistiendo en el tema de la consulta. Para eso es el Instituto de Formación Política, y es a nosotros a quien nos compete. A nosotros me han buscado, me han ido a buscar a la Cámara de Diputados. Ahí tienen su casa, es la casa de todos. Yo atiendo de martes a jueves allá, los demás días estoy acá. Me han ido a buscar compañeros de municipios y nos dicen, es que nosotros queremos ser el Instituto de Formación Política. El tema de los institutos de formación política se va a delinear desde el propio Instituto Nacional bajo una mecánica que permita ausentarnos de estas formas de grupos, grupúsculos, sino que todos nos integremos de manera común en este proceso formativo, porque, insisto, los que estamos hoy en un espacio de gobierno, en un espacio legislativo, también somos militantes y también tenemos la obligación y la responsabilidad de participar de la formación y de acompañar a los compañeros. Entonces, aquí esa es la ruta que tenemos que seguir, eso es lo que nos falta. Tenemos que construir desde abajo el nuevo gobierno, el gobierno de la transformación nacional. Desde el Congreso Federal hemos
hemos estado dando una lucha. Nosotros llegamos y ya habían planchado todo, ya tenían presupuestos asignados, ya tenían distribuido el recurso de la Cámara, y hemos de a poco hemos ido echando atrás las cosas. Ahí el compañero Mario Delgado ha hecho un esfuerzo muy grande, primero de conjuntar a 200 personas, 200 compañeros de todos los estados en un proceso común, en un diálogo común. No es fácil, por eso insisto, este tema de la formación es muy necesaria. Hemos ido avanzando, hemos ya hecho propuestas muy concretas en torno al 127, que es la reforma que establece un salario tope para los funcionarios públicos. Eso no lo dice la prensa, hemos regresado subvenciones, cosas que ya tenían los diputados por consigna, se daban bastante dinero, y hemos ido avanzando en ese proceso pequeñito de ir construyendo un nuevo modelo de gobernanza, que es ahí donde está, insisto, es ahí donde está la base, donde está la construcción de esta nueva nación. Tenemos que avanzar en ese sentido, y por eso la importancia de estos espacios, porque si no partimos de aquí hacia lo más grande, hacia afuera, nos vamos a ir enredando, nos vamos a ir complicando, y va a seguir viniendo gente, va a seguir llegando gente, se va a seguir incorporando gente, y a lo mejor ya muchos van a venir en bola y se van a querer subir a los procesos políticos. Recordar, compañeros, que en el caso de Michoacán, en 3 años, que se podrían ver lejanos, yo en realidad los veo ya a la vuelta de la esquina. Tenemos una elección a gobernador, yo lo decía en el foro que tuvimos, tenemos que ganar Michoacán, y eso lo tenemos que ir construyendo desde abajo, desde ahorita, desde ya, porque tenemos que estar listos para cubrir casillas, para elegir a buenos candidatos, para ir con la mejor opción, para ir fortalecidos, unidos, compactados, y ganar la gobernatura y ganar el mayor número de alcaldías, de ayuntamientos en el estado, para ganar ahora sí ser mayoría en el Congreso estatal. Entonces son tareas que nos tenemos que ir poniendo y metas que nos tenemos que ir poniendo. Da también el trabajo necesario del partido, de lo que requiere el licenciado Andrés Manuel, que es el censo nacional que se está haciendo. La información está fluyendo poco, pero también hay que decirlo, hay que recordar que muchos de los compañeros que están en el proceso de transición también están en cargos. Ahorita algunos compañeros son senadores, algunos son diputados federales, algunos diputados locales. A partir de diciembre se van a integrar a sus actividades, otros son, aunque no lo parezca, dirigentes estatales, ya precandidatos en muchos estados a la gobernatura. No estoy hablando de Michoacán, pero ahí están los compañeros. Entonces la información está siendo complicada, hay que acercarse, hay que hablar con los compañeros que están asignados, en el caso de Morelia con la compañera Carolina, hacerle un llamado, un acompañamiento, pedirle que nos baje la información para poder ayudarlos, porque finalmente no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos que se está haciendo, y por lo tanto tiene que haber fluidez en la información, y nosotros lo tenemos que hacer, nosotros les tenemos que pedir, no estar a lo mejor luego los compañeros pues tenemos vicios, todos tenemos vicios, y el celo nos hace quedarnos con las cosas, pero hay que acercarse de manera amistosa, fraterna, como compañeros de partido que somos, para que las cosas fluyan de una manera natural. Entonces, yo es poco lo que les quería decir respecto a la capacitación que tuvimos. Estamos en espera de que nos autoricen la constancia para que sí tenga una validez formal dentro del Instituto de Formación Política. Por eso nos hemos atrasado un poco. Aparte, decirles, fue por ahí alguien del comité estatal me decía, pues trajiste al fisgón pero no llenaste. Me dije, pues es que no se trataba de llenar,
si quisiéramos llenar, pues lo hubiéramos hecho en otro lado y hubiéramos traído a Sergio Mayer o alguien más, ¿no? Pues alguien que jale, que tenga un cartel así. No, el tema es formativo, el tema es hacia adentro, para poder construir hacia afuera. No, si no construimos adentro, pues ¿cómo queremos estar construyendo hacia afuera? Tenemos que construir ideológicamente adentro del partido. Entonces, decirles que fue muy exitosa. Rafael Barajas, Bartra, el compañero Bartra, dice, ha sido de los estados más enriquecedores por la concepción crítica y la necesidad que tienen los compañeros de dialogar. En otros estados, llenos los auditorios, pero no había esta interacción tan directa, tan de verse a la cara, tan de escucharse, de hablarse y de poderse escuchar, no decirse las cosas. Entonces fue muy enriquecedor y vamos a seguir construyendo sobre ese canal, sobre ese camino. Ya una vez hay el tema de la consulta hizo que también las cosas se detuvieran un poco en términos de formación política. Además, los compañeros ya tienen agendado todo lo que queda del año y los primeros meses del próximo. La necesidad de todo el país es la misma: dialogar, construir, interactuar. Insisto, cuando tengamos las juntas se las vamos a hacer llegar y estaremos preparando una jornada estatal de capacitación y formación política para ir creando más núcleos e ir fortaleciendo los que ya están. En ese sentido, pues, relacionado con el instituto, de lo que les puedo decir, pues, lo que les puedo adelantar es que va a ser un órgano separado del partido, separado de la dirigencia nacional, de las dirigencias estatales, con un modelo de varios modelos, pero uno de formación continua que nos va a permitir. Además, la reforma del Estatuto Nacional establece que todos los que queramos aspirar a órganos de dirección de partido, a órganos de dirección nacional, a cargos de elección popular, vamos a tener que acreditar formación política. Entonces en eso están los compañeros trabajando y hacia ahí es hacia donde vamos a caminar. Referente a la consulta nacional, yo tengo alguna información que les voy a compartir, no sé si les han mandado infografías, hay un video, todos estos días que nos queda previos a la consulta, hay que darle vuelo, hay que concentrarnos en el tema de la consulta, hay que echar abajo el tema del aeropuerto, hay que informar a los compañeros, informar a la gente, invitar a los militantes a que se integran en esta consulta. Yo le voy a mandar al profe Rivas, a los compañeros, la información que nos llegó en estos días, que les repito, es muy sencilla, son infografías que ustedes pueden pegar en sus muros, ahí en Facebook, mandarlos por WhatsApp, por Twitter, hacer mucho uso de las redes sociales. Es una herramienta muy buena que nos ha ayudado, nos ayudó mucho. Hay un video, hay un poco más de información, se las voy a compartir para que ustedes la tengan, y conforme nosotros vayamos recibiendo información también relacionada a los censos o al proceso de transición, yo me comprometo a estárselas compartiendo. Tampoco creen que es mucha la que fluye a nivel nacional, pero ahí vamos, compañeros, es parte de este proceso de construcción de un partido. Hay que reconocer que nosotros pasamos de ser un movimiento político a un partido y ahora a un partido en el poder, ¿sí? y a gobernar. Entonces vamos construyendo desde abajo, vamos avanzando y vamos también siendo incluyentes. Yo creo que este llamado que hace Andrés Manuel a la reconciliación nacional parte también desde adentro. Tenemos que reconciliarnos entre nosotros, dejar de fuera lo que nos separó o nos confrontó en el proceso político, en la búsqueda de candidaturas o en los procesos de partido, y caminar juntos. Siempre caminar juntos, siempre estar compactados, unidos, que no vean de repente alguna debilidad entre nosotros, sino al contrario, que si hay diferencias en cuanto a las concepciones, las ideas y las formas, eso es en todos los espacios de la vida,
pero en lo político tenemos que estar firmes, cerrar, compactarnos y atender al llamado del licenciado Andrés Manuel, formar este partido con la gente desde abajo, formarnos ideológica y políticamente para poder formar hacia afuera. Yo me quiero disculpar, ya está allá afuera mi esposa, y le debo también a mi familia tiempo. Yo les reitero, generalmente viernes, sábado y lunes programo actividades, le dejo el domingo a mi familia, es muy poco, luego castigamos a nuestras familias, y en mi caso ya quiero, y aparte lo necesito un poquito de paz emocional. Entonces yo les agradezco, discúlpenme que me vaya, que me retire, lo tengo que hacer. Quiero que lo escuches. Sí, compañero, pero me comprometo, profe, si pudiéramos tener alguna actividad algún sábado, yo sé que es difícil, pero si pudiéramos tener alguna actividad un sábado, yo me comprometo. También invitar a algunos otros compañeros, diputados federales, para que sea un poquito más esta posibilidad en la que ustedes realizan este foro, que es entiendo más de diálogo, de intercambio de ideas, para poder dedicar un poquito más de tiempo, estar unas 2 o 3 horas aquí con ustedes, ¿no? Y agradecerles a Foro Moreliano. Mi compañero quería decirme algo, te escucho y me voy, si me permite. A ver, compañeros, habíamos acordado que la dinámica era sin preguntas por esta ocasión, por el respeto del compañero. Nada más, le permitimos, vamos a pedir nada más en un minuto, no preguntas, compañeros, un minuto que se vengan, nos tomamos la foto y hasta ahí la dejamos. Está la invitación abierta al compañero para dialogar en otra ocasión. Entonces, si nos acompaña nada más a la foto con el compañero y Es que miren, es importante. No, ¿por qué no? Todos somos importantes. Por eso. Miren, pasa lo siguiente, quieren que estemos unidos. Yo me peleé 3 años con Alfonso Martínez por el problema del agua en la ciudad. Llegó Morón y ya estoy clausurado hace un mes sin agua en la casa de ustedes. Vayan y límpiense como puedan, porque yo lo estoy haciendo igual. O sea, ¿cuál es el cambio realmente? Y además está afectando a todos los ciudadanos de Morelia, porque les notifican reducción y clausura del agua en toda la ciudad. Aquí no está la solución. No, es que necesitamos manifestarnos en todos los casos que tenemos de Morena. Necesitamos manifestarnos en todos los casos que tenemos de Morena. adelante, compañeros, va la foto a la una. Los que faltan de la foto de desarrollo. Vamos a organizar bien para que todos podamos salir en la foto. Un minuto, acomódense, no se tarden. Los compas que se pongan. Ya saben que los de adelante se pueden sentar. Ponemos unas sillas para que podamos caber todos, ¿no? Vente, Carlos. Eso es Carlos. ¿Para qué? Otra vez. Aquí no dan chapú, compañeros. Otra. Gracias. Sale, gracias. Aplauso, gracias, compañero. Foro Moreliano es tu casa. Sale. Por ahí con el compañero Araki te pones de acuerdo para una segunda visita. Bien, compañeros. Les agradecemos la presencia del compañero y le damos pues la situación que nos presenta. Vamos a continuar con el orden del día. Tenemos por ahí les voy a dejar, les van a compartir mi celular, compañeros, para que cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. Vamos a darle continuidad a lo que tenemos programado. Nos falta aún todavía el asunto de una participación de ingenieros
les habíamos comentado en foros anteriores que tenemos que ir explotando las potencialidades que tenemos cada uno de los miembros integrantes del Foro Moreliano. En esta ocasión tenemos la participación de los compañeros Enrique y la compañera Susana sobre un tema que quisiéramos que se entendiera, porque para algunos pueda no representar mayor importancia. Pero cuando planteamos que el proyecto de nación tiene una de sus principales o una de las tareas grandotas que tiene es la autosuficiencia alimentaria, tenemos que entender que lograr la autosuficiencia alimentaria es lograr la soberanía de este país. Si estamos dependiendo de otros países para alimentarnos, incluso para las tortillas, difícilmente vamos a poder tener un país soberano. Y entonces pasa por un proceso de que, digamos, cada uno de nosotros, ¿cómo le hacemos para insertarnos en esa tarea que es la producción de alimentos? ¿Sí? Entonces, sin más, dejamos la palabra aquí a los compañeros miembros del Foro Moreliano que nos van a tratar el tema de apicultura y la gran importancia que tiene en torno a la autosuficiencia alimentaria. Les comparto el teléfono del compañero Irepa para los que gusten anotarlo. Es 44 32 02 08 74. Repito, 44 32 02 08 74. Adelante, conmigo. Sí, buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, miren, compañeros, traemos unas proyecciones que vamos ahorita a exhibir. Va a ser muy importante que guardemos la calma. Queremos tranquilidad. Así como trabajan las abejitas tranquilas, así tenemos que estar nosotros. Miren, bueno, primeramente, la avicultura, avi significa abejitas, abejas, y cultura es trabajar, conocerlas, cada día a ellas. Y la avicultura es un quehacer que tiene una historia inmemorial. Desde nuestros antepasados, desde la prehistoria, ya se venía desarrollando la cuestión esa de la apicultura, con técnicas muy rudimentarias, pero que allí avanzando, y que poco a poco, ahorita tenemos la tecnología más avanzada para hacer esos trabajos de la apicultura. Miren, primeramente, tenemos nosotros, cuando hablamos de la apicultura como un desarrollo sustentable, se trata de cuidar la naturaleza, de no sobreexplotarla. Últimamente nos hemos dado cuenta que se han utilizado muchas semillas transgénicas, muchos fertilizantes, muchos abonos que vienen a envenenar a la abejita, y ya no hay la producción que había antes, como en la época de los 90, que el desarrollo de la apicultura era grandísimo aquí en el país. Ahorita bajan casi el 50% de producción de miel. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay apoyos, no hay interés, o por la cuestión de los químicos, la abejita se ha vuelto muy agresiva, se ha africanizado. No es que venga de África, sino que se ha africanizado porque es más, se cree que la misma abeja que tenemos se ha vuelto consume más miel y produce menos y es más agresiva. Entonces, la idea es trabajar un proyecto, varios proyectos en diferentes partes. Nosotros, cuando trabajamos en la Unión de Comuneros Centeno Zapata, llegamos a tener hasta 20 proyectos de apicultura en diferentes comunidades: Santa Fe de la Laguna, Sirahuén, para acá para el lado de San Felipe de los Alzar,
Colores Zitácuaro, varios, y todos trabajaban en la apicultura de una manera común. Todo lo que se cortó, ahí se trabajaba, desde todo lo que salía era repartido comúnmente con los comuneros y trabajaban en común. Ahí utilizaban de todo. Por ejemplo, ahí no, las cámaras de cría, ahorita vamos a decir que es una cámara de cría, que es un alza y que se ocupa para trabajar pues en los apiarios. Allí los mismos comuneros, la misma gente de las comunidades como que tenían madera, ellos hacían sus propias cámaras de cría, sus propias salsas, sus bastidores. O sea, ahí se implementaba de todo. Había material, había de todo para que esto se desarrollara. Bueno, esos proyectos productivos, como nosotros siempre, como hemos luchado siempre como Morena, como grupo de izquierda, nos planteamos que la gente puede vivir sin patrón, y el patrón no puede vivir sin nosotros. El patrón nos ocupa a nosotros no lo ocupamos a él. Entonces, de esa manera desarrollamos nuestro proyecto productivo. Para, de una manera colectiva, lo que se producía, se consumía de una manera colectiva, todo el trabajo era en común, se desarrollaba ahí. Pero pues, algunos proyectos siguen funcionando, otros se han acabado, pero que se ha ido avanzando en ese intento. Bueno, miren, nosotros planteamos de que para el desarrollo de la apicultura es muy sencillo. Ocupamos un espacio pequeño, algo apartado de la ciudad, para la cuestión del peligro del piquete de abejas, y todos podemos hacer ese trabajo. Miren, los apoyos, ahora con el nuevo gobierno, la cuarta transformación, se están planteando apoyos a proyectos productivos. Si son proyectos productivos colectivos, formados por lo menos de 10, de 15 compañeros, es bueno. Si lo forman 5 también, pero que se cree que el mayor número de compañeros estén integrados a un proyecto productivo que les garantice sobrevivir. Algunos no van a ser ricos, pero sí van a tener para comer y para salir adelante, vivir cómodamente, autosuficiente, ya la compañera, y es una cosa así de sencilla. Miren, una cámara de cría con todo el equipo nos está saliendo por lo menos de 12,000 pesos, nos sale la cámara de cría. La cámara de cría, le vamos a decir qué consiste cada una de ellas, y todo el material que ocupamos nosotros como apicultores para desarrollar esa actividad. Es una cuestión sencilla. Aquí nada más hay que no tener miedo a las abejas ni a los piquetes. Si eres alérgico, pues retírate un poquito, pero que todas, por eso se uno va bien protegido. Entonces se le va a decir cómo se protege un apicultor para hacer esas actividades. Bueno, yo soy profesor, pero antes de ser profesor fui apicultor. Aventé como 6 años de apicultor y todos tuvimos varios conocimientos de la apicultura, y cualquier cosa de asesoría, cualquier cuestión técnica, nos pueden avisar, nos lo dicen, nosotros con mucho gusto los apoyamos, no cobramos nada. Somos un equipo con el camarada Rivas y varios compañeros, y impulsamos la creación del proyecto de la apicultura. Entonces, el llamado es, como somos parte del foro, el llamado es para que todos los compañeros también del foro desarrollen pues una actividad que le pueda dar algo pues de ganancia, ¿no? O sea, no se trata nada más de echar grilla, de pelear y eso, sino se trata de buscar la manera de cómo fortalecernos y hacer los proyectos y que nos apoye pues el próximo gobierno que viene con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, así de una manera de introductoria, ahí lo dejaría para que la compañera entrara de lleno a la cuestión técnica, tipo de materiales, qué ocupamos y cómo lo podemos implementar. La apicultura es un proceso, desde ir a recolectar las alzas, o sea, ir a los apiarios, llevarlos, meter las alzas y los bastidores a un extractor para extraer la miel. Es todo un proceso que tiene que hacer. No nos vamos a meter todo el proceso, no vamos a meter nada más por cuestión de tiempo a cuestiones específicas, técnicas, para que ustedes vean nada más lo sencillo que es de cómo se puede hacer, ¿no? Muchas veces no se requiere mucha tecnología. Si queremos ya a grandes cantidades, pues ya todo da.
Pero si nos vamos de carácter familiar, carácter cercano, es una cuestión que lo podemos nosotros hacer en nuestras casas. Mi madre, mis abuelas, ellas eran agricultores. Ellas tenían 4 o 5 cajones de cámara de cría en la casa y ellos la trabajaban en sus ratos libres y tenían sus casi para todo el año. Una cámara de cría nos da aproximadamente como unos 15 kilos o litros de miel al año. Puede ser también. Fíjense bien. Entonces, si nosotros tenemos podemos juntar varios kilos, varias toneladas. Y eso lo vamos a sacar al mercado, venderlas y hacer muchas cosas. Ya después, poco a poco, vamos desarrollando esto. Una cosa muy importante, los apiarios a las cámaras de cría hay que estar asistiendo por lo menos una vez a la semana. No dejarlas sueltas porque se nos van. Las abejitas son muy celosas. No puede haber, en una cámara de cría, no puede haber 2 abejas reinas. Tiene que haber nada más puede haber una sola, a la otra la matan. O se divide el... O enjambran, se van a enjambren. Es una cuestión muy esencial, la cuestión de la naturaleza. Y pues no pueden dominar 2 reinas en un solo espacio. Entonces, aquí como ellas, ¿por qué creen que va la inmigración? Hace rato hablamos de la inmigración. ¿Por qué crees que emigran las abejitas? Para buscar alimento, buscar sus más flor y tener espacios adecuados. Hasta los animales hacen la inmigración, pues más en los seres humanos, ¿no? Bueno, se lo vamos a hacer a la compañera Azucena para que aborde la cuestión técnica de equipos y toda esa cuestión. A ver, ¿me escuchan así? ¿Sí? Porque se me hace más fácil a mí que estar controlando el micrófono. Bueno, todos hemos escuchado la importancia que están retomando las abejas. Se han escuchado que hay que cuidarlas, que se están acabando. Actualmente la población de las abejas a nivel mundial ha decrecido en un 80%. Tenemos el 20% de las abejas que teníamos hace 15 años. Y es una situación alarmante porque de ellas depende el 90% de los alimentos que consumimos, no solamente los humanos, sino también los animales que encontramos en la naturaleza. Todos los animalitos que comen fruta dependen de las abejas. Entonces, al no cuidarlas, estamos siendo egoístas, pero no solamente por nosotros, sino por nuestro mundo, nuestro planeta. Bueno, fíjense, ya lo decía Albert Einstein, no es una situación que estamos inventando ahorita. O sea, hace 100 años Albert Einstein ya decía, cuidemos las abejas, porque sin abejas nos quedarían 4 años de vida. No hay polinización, no hay hierba, no hay animales. Conclusión, no hay hombres. Como ya decía el compañero, la apicultura es la crianza y cuidado de las abejas. No es nuevo. En las tumbas egipcias se encontraron recipientes con miel. Los griegos eran fanáticos de la miel. Los romanos adoraban la miel. Y los aztecas, los tarascos, los mayas, toda la población autóctona de Latinoamérica, los incas, tenían una adoración especial por las abejas, por los colibríes, por las mariposas. No es de gratis. Ellos reconocían en el ciclo de vida que se les debe a ellos la fruta y los productos que consumimos los seres humanos. Es un concepto de la apicultura que cabe bien dentro del desarrollo agrícola a pequeña escala, pero, por lo que decía el compañero, por los cuidados que requieren. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. Así como una vaca nos produce leche las 24 horas del día, porque no nada más es el momento en que llegamos y lo ordeñamos, sino que el animalito está procesando la leche todo el día para poderla tener lista cuando se hace la ordeña. Así como un becerro se engorda y se cría para la matanza, así las abejas están trabajando permanentemente para recolectar miel. Y no solamente es miel, es polen, es cera y
la miel. O sea, son varios productos los que se obtienen de la... ¿Qué sigue, por favor? No, aquí no se le cayó la bola. Tenemos 3 tipos de abejas: la obrera, el zángano y la reina. La reina, ustedes cuando van y compran jalea real, dicen, wow, estoy comprando jalea real. Están comprando la larva de la reina licuada, porque es un cacahuatito, se abre ese cacahuatito y sale el gusanito de la larva de la abeja reina con la cantidad minúscula de alimento que produce la obrera para que se alimente la reina. Es un producto especial. Entonces nosotros cuando compramos los frasquitos minúsculos y que nos dicen con un palillito lo que estamos comprando son las dos cosas, porque realmente lo que es la jalea real es una cosa, o sea, si lo quisiéramos comprar es más caro que lo otro. O sea, ¿es rentable este negocio? Claro que sí. Además, es el único negocio de industrialización de productos animales que es ecológico. ¿Por qué? Porque al tener un apiario estamos contribuyendo en un 100% al desarrollo sustentable de nuestro planeta. Lo que les decía el compañero del equipo, este es el básico. Estas son las salsas, la cámara de cría, el piso. Por aquí en esta cámara te cuenta que les estamos construyendo un aeropuerto a las abejitas. Ahí salen y despegan, que es la tabla de vuelo o piso. La cámara de cría, la alza, esa alza nosotros la ponemos ya con las bandejas de miel, con los cuadritos de cera, lo podemos poner ya prensado, la pura lámina de cera, o ya prensado con el panal de rombitos hecho. ¿Por qué lo hacemos así? No porque seamos buena onda, sino les quitamos trabajo a las obreras de que estén produciendo cera y ya nada más nos dedicamos a que produzcan la miel. La entretapa y el techo. Las abejas tienen enemigos naturales. ¿Por qué? Porque no solamente a nosotros nos gusta la miel. A las hormigas les encanta la miel y ellas no producen miel. Con excepción de una especie almacenadora de miel, a las hormigas les gusta comerse la miel, no la producen. Entonces, a las mariposas, a los abejorros, a los escarabajos, hay un sinfín, a los tlacuaches, a los mapaches, a todos los animalitos les encanta la miel, a los osos, pero realmente los enemigos más comunes son los ratones, las ratas, o sea, a todos. Entonces nosotros tenemos que tener las condiciones adecuadas para su desarrollo. Aquí está el alza, aquí van los taponcitos y se le puede ir apilando alzas de acuerdo a la cantidad de abejas que tenemos. Para trabajar con las abejas es necesario estar bien protegidos. ¿Por qué? Porque nos pueden picar una vez y no tener reacciones, nos pueden picar otra vez y seguimos sin tener reacciones, nos pueden picar muchas y nada más se nos hacen así muchas ronchas, pero de buenas a primeras nos puede picar una y generamos una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque lo que hace la abeja es generar procesos químicos en nuestro organismo y depende también de cómo estemos nosotros, ¿sí? A veces hemos consumido alcohol, a veces estamos muy intoxicados y eso hace que se desencadenen las reacciones alérgicas hacia las abejitas. ¿Quiénes apoyan? La SAGARPA, la Secretaría de Economía. Andrés Manuel ahorita en este proceso ha recalcado la importancia de la apicultura. Yo espero que a partir del próximo año la apicultura como un proyecto sustentable cobre el impulso que debería de tener. Aquí sigue, por favor, realmente. Lo que les decía, 3 de cada 4 especies de las que usamos para alimentarnos dependen de las 3 de 4 especies de las que utilizamos para alimentarnos dependen de las abejas. La que sigue. Las abejas polinizan 170,000 especies diferentes de plantas. Al menos 1/3 de cada cucharada de miel, de alimento, al menos
de alimento dependen de las abejas. Una abeja produce una 12ª parte de cucharada de miel. O sea, una sola abeja, necesitamos 12 abejas para producir una cucharada de miel. O sea, ¿se dan cuenta? Y nosotros las estamos matando. Y luego le hablamos a los bomberos, bomberos, de un enjambre. ¿Y saben qué hacen? Llegan y les echan agua, las queman. O sea, estamos atentando contra nuestro propio sustento. Para producir 1 kilo de miel, una abeja debe visitar 4 millones de flores y dar 4 veces la vuelta al mundo. Las abejitas se alisan, empiezan a dar vueltas en 8 cuando encuentran dónde obtener miel. Y cada colonia de abejas es comparable a una pequeña ciudad. Aloja entre 30,000 y 60,000 obreras, aproximadamente 300 zánganos y una reina. Lo que decía el compañero, si hay 2 reinas, compañeros, se escucha más su voz que la mía. Si hay 2 reinas, una emigra o la mata. Actualmente tenemos la situación de que las abejas se han africanizado. La abeja que teníamos nosotros, la europea, produce más miel, es más pacífica, emigra menos, tiene pero actualmente ya no podemos encontrar una europea o un colmenar 100% europeo, porque se han estado mezclando, producen menos miel, pero aparte también es el estrés del ruido, el estrés de los contaminantes, el estrés de la contaminación atmosférica. A ellas les afecta, porque incluso por eso mueren, porque se descontrolan son como las ballenas, nada más que bueno, es una ballena varada y es una ballenota, y a las abejitas no las vemos cuando están perdidas, también ellas se descontrolan y ya no pueden regresar a su colmena, y para ellas no regresar a su colmena implica la muerte. No invernan, no duermen, las abejas no duermen todo el invierno, se juntan para calentarse unas a otras, salen menos. En esta etapa es lo que a los apicultores les dejan un alza para que se alimenten, pero aparte hacemos, por ejemplo, algunos preparados, o se les acerca a lugares donde tenemos abejas en una huerta. No necesitamos aceleradores, ni maduradores, ni detonadores, ni calentadores de la planta, ni retardadores, ni toda la manga de muerto que se andan inventando ahora los agrónomos. ¿Qué necesitamos? Retirar o aceptar el panal de abejas, la colmena. O sea, queremos que empiecen a polinizar las flores, las acercamos. Ahorita en España se están haciendo los olivares de miel. Aparte de los certificados de orgánico, se les está dando, de aquí a 5 años vamos a comprar aceite extra virgen de oliva mielera. ¿Por qué? Porque va a estar polinizado y activado la producción de esos olivos única y exclusivamente con abejas. La producción de la cera, o sea, nosotros como humanidad no solamente le hemos utilizado a las abejitas como productores de alimentos. La cera, para los católicos, para muchísimas culturas, tiene un sentido religioso, hasta para los chamanes, para los esotéricos. ¿Por qué? Porque utilizamos velas, y el principal producto con el que se elaboran las velas es la cera. La miel es un retardador de las infecciones, es un agente antibiótico natural. También se utilizaba por los antiguos egipcios para embalsamar cadáveres junto con la cera. Entonces, no nada más es de ahorita que estamos conviviendo con las abejas, o sea, tenemos
muchísimos años en una correlación, yo creo que de los primitivos que la encontraron, porque se ha encontrado que los primitivos consumían la miel. ¿Por qué retarda la infección? Porque es un agente, es un antibiótico natural. Es un antibiótico natural que retarda la aparición de infecciones, ayuda a la cicatrización y retarda el envejecimiento de la piel, te la va regenerando. ¿Terminamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos los apicultores? El traje de apicultura, que es el overol, lo blanco, el velo, los guantes. El velo va con una correa para que no se introduzcan las abejas. Son bien tremendas, ellas caminan, se meten. Si no traemos abrochados los zapatos abajo a la bota, también se meten, o sea, tú muy protegido y por acá abajo se están metiendo. Necesitamos guantes, necesitamos botas, un ahumador. Haz de cuenta que es una cafeterita que trae ¿vale? Un soplador, trae un soplador y acá abajo trae la leña o el carbón o el papel o con lo que ustedes vayan a generar el humo y va dirigiendo el humo hacia donde ustedes quieren. ¿Para qué se hace eso? Cuando vamos a levantar las salsas, las retiramos para que no se vayan a poner nerviosos. Una espátula que sirve para retirar las salsas porque se pegan. Un levantacuadros, que son unas pinzas. Un cepillo para desabejar, es un cepillo suavecito para irlas haciendo a un lado. No vamos a matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces las hacemos a un ladito con calma. Una espuela manual para pegar, que es con lo que pegamos las hojas de cera a los alambritos que trae el alza. Y trinches de perculación, una trampa de polen. Se pone, es como una rejita, cuando entra la abejita se le cae todo el polen que trae pegado al cuerpo y luego es el polen que compramos en bolitas. El secador del polen es precisamente porque el polen viene húmedo, lo acaban de recoger de las flores y viene húmedo. Y una centrifugadora de cera, que es una cubeta, es un tambo donde se ponen las salsas y se empieza a mover y cae. Antes metían la cera completa a un traste de Ave María y la cera subía, la miel quedaba abajo, se sacaba, pero todo eso se demostró que pierde propiedades la miel al hacer ese proceso de calentamiento y ahora se hace con una centrifugadora. O hacerla a la antigüita, se le quita la telita de tapa de la cera y se pone a escurrir, pero pues es más lento y nosotros lo que queremos es tener un negocio rentable. Tenemos que tener en cuenta cuántas colmenas vamos a ubicar, en dónde las vamos a ubicar. De preferencia un terreno plano, hay que quitar toda la hierba, porque la hierba permite que se acerquen otros animalitos. Hay que tenerlas cercanas a un lugar que produzca muchas flores. Si ustedes quieren ayudar a las abejas, planten lavanda afuera de su casa. La flor de lavanda les gusta mucho, nos ayuda a que no tengamos tantos moscos, tantos bichos, y les estamos generando una fuente de alimentación, sobre todo ahorita en estos tiempos que viene un periodo un poquito complicado para que encuentren alimentos. Hay unos bichos, todos tenemos parásitos también, las abejitas. Sus principales enemigos son los ácaros y la varroa. Hay medicamento cuando tenemos nuestro panal y por eso hay que estarles observando continuamente para detectar si tienen alguna enfermedad. Este animal no le gusta el tomillo, ahí se le puse tobillo, pero no, es tomillo, la menta, la que les manda. La hierbabuena no da flor. La lavanda, odian la lavanda. Y les gusta mucho, a las abejas les gusta mucho, les encantan los azares
de limón, de naranja, de mandarina, les encantan. Y también, aunque en menor grado, pero también estas plantas ayudan a que se controle la proliferación de la varroa. ¿Sí? Esta actividad no demanda tiempo completo, sí es cansada, pero no es de estar todos los días en el mismo apiario. ¿Sí? Sí es cansado, no es decir, ay, pues vengo aquí a un año a ver cuántas abejas, a ver cuántas asas tengo llenas, no, es un poquito de tener más cuidado. Nosotros mismos podemos dividir el panal, o sea, si vemos que ya está sobre, nosotros mismos podemos acercar otro cajón y esperar a que se haga la migración natural, o poner una abeja reina, o sea, nosotros mismos podemos ir haciendo las divisiones de nuestras colmenas. Ya son cuestiones técnicas, no es necesario ser los dueños. Yo me acuerdo que en muchos años, en la región de la Tierra Caliente, los productores de mango, los productores de limón, de aguacate, nos pedían que lleváramos las colmenas para que ellos produjeran más. Pero cuando estaba Lázaro todavía, para nosotros era muy bueno, porque había muchos productores que no producían, que no contaminaban tanto sus huertas, pero ahorita pues volvieron a la época de los agroquímicos y se mueren mucho. Hay que tener mucho cuidado de que no vayan a estar ahí fumigando, porque se mueren las abejitas. Y se hace un convenio. ¿Por qué? Porque al productor le conviene que yo lleve mis abejas y a mí me conviene que mis abejas tengan todo comer. Si les interesa esta rama de la producción como negocio, pues nada más hay que tomar en cuenta que tienen que ser que les gusten los bichitos, porque si se les sube una abeja y empiezan a gritar y la quieren matar, o si la colmena va migrando y hay que alcanzarla y ponerle el cajón y esperar, invitarlas a que se metan, pues va a ser un poquito complicado si no les gustan las abejas. Les tiene que gustar las abejas y les tiene que gustar estar en contacto con la naturaleza, porque aunque, por ejemplo, en lo personal y algunos conocidos hemos tenido colmenas en ciudades, no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque primero se van más fácil que las que están en el campo por el ruido. Segundo, luego algunos vecinos se ponen muy inquietos, entonces sí se aconseja tenerlos en áreas un poquito alejadas de la población urbana. Y lo otro es que las colmenas que tenemos en la ciudad no las podemos registrar, no las podemos dar de alta. ¿Por qué? Porque no está permitido tenerlas en la ciudad. Digo, finalmente, por ejemplo, yo vivo en Santiaguito, al lado de mi casa hay un baldío enorme y ahí hemos tenido una cantidad de colmenas toda la vida, ¿no? Pero el día que se poble, pues ya no vamos a poder tener más abejas. Se le va buscando la forma. Es un buen negocio, pero sí hay que tener en cuenta que se puede generar alergia a la picadura, entonces mejor que no les pique, porque además pierden una excelente obrera cada que les pica una abeja, porque la abeja muere. Hace rato yo les dije que cada colmena da aproximadamente 15 kilos o litros al año. Fíjense, esa colmena nos puede dar más todavía si la damos movilidad. Si la tenemos en un lugar, como está la compañera, donde la flor se acaba, tenemos nosotros como apicultores tenemos que buscarle otro lugar. De esa manera nos puede dar hasta 50 kilos al año cada colmena, si la traemos en movimiento. Si la tenemos ahí nomás, ahí en un lugar estática, sin moverla ni nada, se nos pueden esas cantidades. Y aparte, hay que darle alimento, agua con azúcar, y se le ponen unas vitaminas y algún medicamento para evitar que se nos vayan a morir, ¿no? Eso hay que tratarlas también a las abejitas, ¿no? Y hay que cuidarlas, porque si no también se nos mueren o se nos van.
se nos van. Si pensamos que la tenemos ahí, nada más la arrumbadas, llega un momento que se nos van, ellas solitas se enligan, enjambran. Y otra cosa muy importante, cuando una abejita con un enjambre sale, no debe de dar miedo, porque siempre las abejitas cuando salen se alimentan lo suficiente, calculando ellas hacia dónde van. O sea, no te pican. ¿Por qué no? Porque van bien alimentadas, no se pueden doblar. Entonces, cuando usted ve un puño de abejas que va por ahí, no corran ni se asusten, porque si corren y se asustan, entonces sí, ellas van a percibir el olor y los van a seguir, sí les van a picar, ¿no? Nada más esas es cuestiones esenciales. Sí, compañeros, enseguida dando la palabra. La importancia de esto tiene que ver con cómo nos sumamos, no es así de gratis la plática, es cómo nos sumamos. Y entonces a Azucena, bueno, los dos nos dejaron tareas así, bien facilitas, y entonces yo creo que en la casa de todos podemos poner que lavanda, o podemos poner, si vamos por ahí, agua con azúcar. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Una tarea de cómo nos sumamos a esta importante tarea. Y la otra es cómo vamos visualizando los proyectos de trabajo que podemos implementar como Foro Moreliano, como ciudadanos mexicanos, que tengan este tipo de enfoque, ¿no? Este enfoque que ayuda a la misma población, porque luego fíjense la diferencia. Un proyecto productivo de este calibre, y si lo comparamos con, no sé, a lo mejor un proyecto de elaborar manualidades con FOMI, donde lo que vemos es de que, bueno, igual puede ser una cuestión rentable, te deja un ingreso, pero hay que preguntarnos qué tanto le aporta al proyecto de nación estar haciendo manualidades con FOMI, porque FOMI para elaborarlo contamina infinidad de litros de agua y de aire, etcétera, ¿no? Y luego lo termina siendo basura y vuelve a contaminar. Entonces, de ahí la importancia de que cuando nosotros estamos pensando en cómo le vamos a abonar, tenemos que ir pensando hacia dónde nos dice el horizonte de nación. No es hacia cualquier cosa, no es hacer lo que sea, es hacia donde le conviene a la nación. Ni siquiera a nosotros, sino por encima de nosotros mismos está el interés de la nación. Entonces, preguntas puntuales. Les decíamos, por cuestión de organización, por ahí vean dos manos levantadas, ¿sí son? Tres. Por cuestión de organización, compañeros, cuatro. Les pedimos de favor, encarecidamente, que sea no más de un minuto, o sea, la pregunta para los compañeros, y ahorita siguen las demás preguntas para los otros temas que tenemos en la entera. Entonces, adelante. Bueno, solo quería comentar que el compañero Emilio, el de la ponencia del nuevo aeropuerto, es apicultor y él tiene sus cajas en la Ciudad de México, pero dice que a veces se las lleva a pasear a Tlalpan y dice que sí le producen. Y de hecho él tiene un escrito en un blog donde él escribe que hace una analogía entre un hambre, o bueno, una colonia, no sé qué se me acuerdo cómo se llama, y una sociedad socialista. Y me gusta mucho porque hace pues esa analogía y está muy tierna siempre las abejas obreras y la lucha pues de clases. Buenos días, mi nombre es Luisa Magallanes. Bueno, tengo un terreno acá en la salida de Quiroga, que ahí no se van las abejas, como dicen, que me voy, que no me dejan entrar. Y hay otro también por acá con Salvador, sí, pero lo mismo. Pero ellas se instalaron tranquilamente en unas rocas que hay ahí, tienen una cueva por dentro que obviamente pues, no vamos a sacar nada porque le corremos. Quería saber dónde venden los equipos para extraerla, ¿verdad? Y para ayudarlos de alguna manera. Y respecto a los demás temas, pues yo sugiero que se convoque a los directamente perjudicados, por ejemplo, en lo del aeropuerto, los ambientalistas, los que están ahí viviendo, los que son directamente afectados, aparte de a la población abierta. En cuanto a salud, por ejemplo, pues a los trabajadores. En cuanto a la educación, pues a los de la gente y a los directamente que participan. Esa sería todo. Gracias. A mí me gustaría saber, ustedes han señalado que se pueden formar grupos.
tengo entendido que lo mínimo son 8 grupos. Pero ustedes que van a presentar el proyecto, ¿con qué porcentaje se quedan? Porque obviamente las reglas ahora del gobierno es de que les toca a ustedes, no sé si el 40 o el 60%. Entonces realmente vamos a ver qué es lo que realmente llega a la gente del campo y qué es lo que se va a llegar a la parte de los que van a presentar sus proyectos. Una. La otra, pues el aeropuerto no tiene duda, pues quieren quitar un vaso de agua del DF o del Estado de México, pues quiten el vaso de agua ya. O sea, y hagan una plancha más grande, pero en el océano, para que pongan un aeropuerto ahí. Están 4 allá de tus compañeros. Si quieren aquí me escuchan, ¿no? Por favor, yo solamente intervenciones para hacer 10 preguntas cortas. Una, partiendo de cero y que uno tuviera el deseo, la iniciativa, ¿cuánto dinero mínimo necesita como capital para emprender la primer colmena? La segunda es, tenemos un terreno, 1200 metros cuadrados en Nogapilla, pero hay mucho árbol, no alcancé a escuchar, de eucalipto, dicen que es problemático. ¿Es posible allí centrar? Y la otra es para el común de la gente posible crear en su propia casa si esta está en el medio urbano. Adán. Buenas tardes, Adán Hernández. Me quedé con la duda antes de que se me pase. ¿La banda les gusta o no les gustan las abejas? Porque a las abejas sí. Yo entendí que sí, no entendí que no. No, al parásito que las ataca, le choca todas las plantas aromáticas, el tomillo, la lavanda, todos los azares de naranja, limón, mandarina, que tienen un aroma fuerte. El jazmín tampoco le gusta a la barroa, porque pues es como si la abejita se diera un baño y los aceititos de esas flores eliminan el parásito. Muy gracias. Bueno, yo soy agrónomo, empiezo como agrónomo, obviamente, ¿no? Y entiendo pues la gran función que tienen las abejas en la polinización. No son las únicas, obviamente, ¿no? O sea, obviamente sin las abejas sería un desastre la agricultura, ¿no? Pero también tenemos pues los pajaritos, ¿no? El viento, otros insectos, afortunadamente, claro, la abeja es su función más importante. Yo preguntaría si concretamente, digamos, ¿cuál podría ser la superficie mínima para poder tener un pequeño apiario? Recuerdo mi padre, en un terreno que teníamos, tuvo unas cuantas colmenas y obviamente cuando vi el equipo que pusiste ahí, dije, no, ¿cuándo iba a tener ese equipo? Una vez que me ayudaron, me pusieron una piquetiza y salí corriendo de ahí, ¿verdad? Pero esa sería la pregunta, ¿cuál sería la superficie mínima? Digamos, gracias. A ver, Sí, mi nombre es Alfredo Travalla, como dice el compañero, yo también soy ingeniero agrónomo. Yo por ahí tuve la experiencia de haber trabajado para Mamex en el área de crédito al sector agropecuario. Antes era agronegocios. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando la actividad de la apicultura. Sí es cierto, o sea, la apicultura ahorita en la actualidad ha decaído mucho a nivel nacional. Antes México era un país en donde el nivel que teníamos en la producción de miel era muy alto. Entonces, las cooperativas, las sociedades de producción rural aquí en México y sobre todo en Michoacán eran de las que estaban arriba, pues, ¿verdad? Entonces, el financiamiento a la apicultura es rentable. Yo así lo veo, es rentable. ¿Por qué rentable? Porque no se le invierte mucho dinero. Entonces, la producción prácticamente es de ellas, de las abejitas, ¿verdad? Como dicen los compañeros. Ahora, esto prácticamente se debe dar exclusivamente a lo que es en el área agropecuaria. Yo tuve la experiencia de Estados Unidos en los productos orgánicos, por ejemplo, en la manzana, en la uva, en la pera.
era de cambiar las colmenas de un lugar a otro. Entonces, ¿para qué? Para tener una mejor calidad de miel, de sabor, de nutrientes. Aquí se les pasó a decir también el valor nutricional de la abeja, más bien de la miel, ¿verdad? Que es algo muy importante, es uno de los productos más o sea, está más integrado en calidad de nutrientes, ¿verdad? Para uno como ser humano. Entonces, aquí la idea sería promoverlo, pero en todas las comunidades rurales que hay en el estado de Michoacán y a nivel nacional, y sobre todo promoverlos a través de cooperativas, de sociedades de producción rural, que es la forma pues de inyectar esto, ¿verdad? Es bien importante, y también reactivar la economía en el sector agropecuario, porque cultivos nuevos, no sé, las palmas también es otra producción importante, ¿no? Para que obtengan buena producción de miel. ¿Sería? Bien, vamos a dejar a los compañeros que... estaba aquí Blanca, perdón. Por ahí está la fruta cueros para que la tomen y el botecito para el peso de la cooperación agrícola. Adelante, güey. Bueno, mi pregunta es nada más, quienes estemos interesados y quisiéramos participar en un proyecto de esta naturaleza, si pudiéramos contar con la asesoría de ustedes los expertos, no sé qué tan posible sea, o sea, si no estamos enterados, no sabemos nada, estamos de cero, si nos pudiera dar una pequeña capacitación. Bueno, primeramente Andrés Manuel López Obrador lo dice claramente: vamos a acabar con los intermediarios, aquellos líderes que hacen gestión, no va a proceder, sino va a ser directamente con las bases. Aquí los proyectos que fulano de tal, que el 50 o los moches, aquí no va a funcionar para lo que sea el compañero, ¿no? De entrada, que se está buscando que todo el beneficio llegue directamente con la gente que trabaja, con los productores, con los trabajadores. Esa es una. La otra, cada colmena, miren, un apiario puede tener hasta 50 colmenas o cámaras de cría. Fíjense bien, 50 colmenas con cámara de cría cada apiario. Hay apiario que puede tener 5 colmenas o 5 cámaras de cría. Cada cámara de cría desde hace rato que anda aproximadamente a 10,000 a 11,000 pesos la cámara de cría, con una alza, con sus bastidores. Ya nomás para meterle pues las abejitas y hay que empezar a trabajar. Teniendo una, se pueden reproducir las que siguen. Ese es un trabajo que hay que estar vigilando. Entonces, aquí muchas veces el costo puede ser variable. Aparte que el proyecto productivo estamos buscando la manera que sea autofinanciable. Por eso es el proyecto para el Estado, para que el Estado nos apoye. Ya otra vez se le dio una plática de proyectos productivos que había proyectos que era todo perdido y dinero que se tenía que regresar después. O sea, esas dos formas. Va a depender del tipo de proyecto y el tipo económico como vaya saliendo, ¿no? Por eso es que más o menos en esos términos. Y el lugar que plantea mi compañero allá en Urapiña está perfecto. Nosotros teníamos apiarios en Santiago Tameo, pegados ahí a la presa. Entonces ahí eucalipto y todo eso sale una miel clara, sabrosa y con olor a limón, así tiene un sabor muy rico a la miel de esa región. O sea, no hay ningún problema, nada más hay que trabajar, hay que tener el espacio bien. Otro, el terreno 100%, 100 metros cuadrados son suficientes para tener una abejita, o menos, un espacio pequeño de 120, tienes las abejitas de fronteras, ahí está la abejita ahí, pero sale de ahí, se va a buscar también para otro lado, ¿no? O sea, pero hay que cuidar mucho que el ganado, las vacas, borregos, becerros, porque si te agarran uno, te matan las abejitas te pueden agarrar una vaca, te la matan. Entonces hay que tener mucho cuidado y después viene la demanda en contra de los dueños del apiario. Por eso hay que tener mucho cuidado, todo se va a instalar. Y sobre la asesoría, yo creo que podemos platicarlo y vemos
Porque para hacer el proyecto productivo hay técnicos, hay cuestiones, hay que ver la cuestión económica, hay que ver la cuestión, nosotros lo podemos centrar en la cuestión técnica, pero ya la cuestión económica, cuánto se va a gastar, cuánto sale eso, toda una serie de cosas. Hay técnicos especializados para la cuestión de hacer el proyecto. Nosotros podemos ver la cuestión técnica, lo que se ocupa y toda esa cuestión, pero ya hay técnicos, la vez más se les digo, para por ejemplo, las secretarías, ellos ya tienen etiquetados a personas para que hagan proyectos. Por ejemplo, hay como un concurso cada año, personas que son ingenieros y ya ellos te mandan con ellos proyectistas especiales de ellos, ¿no? Pero nosotros podemos apoyar en lo que nosotros podamos, estamos en la mejor disposición, ¿no? Del precio del... Quiero aclararle algo al compañero antes de que continúe. Mire, las reglas siguen siendo las mismas que estos años. O sea, no es cierto de que no se les... Esos técnicos, anteriormente el gobierno los tenía trabajando internamente dentro de la dependencia y no había que darle nada a nadie. La misma dependencia cubría los gastos. Ahora esos técnicos tienen que ir a registrarse y se quedan con el 40 o 60% del proyecto. O sea, no ha variado. Es lo que queremos evitar cuando veo a López Obrador, queremos el cambio, pues. Voy a diferir un poquito de los costos que mencionó el compañero. Las alzas, el cajón, el equipo, si uno mismo sabe de carpintería, baja el costo de producción o si alguien del equipo de trabajo sabe de carpintería, pero se va a hacer un grupo de trabajo y no sabe de carpintería, se reduce hasta un 70% el costo de la cámara de fría. Y la centrifugadora puede ser manual o puede ser eléctrica. Si es manual, pues nada más también un herrero que solde. O sea, los mexicanos luego somos muy hechizos, hacemos las cosas y eso baja los costos de inversión de los programas. Sobre la superficie, el compañero se refiere a superficies arboladas. Aquí, por ejemplo, en este espacio caben bastantes colmenas. Aquí el problema no es tanto el espacio físico, sino el entorno. Si hay de dónde obtengan alimento las abejitas, o las vamos a cansar trasladándose del lugar donde las tenemos a donde van a ir ellas a buscar el alimento. O sea, aquí más que el espacio físico es el espacio en el que vamos a ubicarlas. Porque, por ejemplo, en una huerta de limón podemos ubicar más. ¿Por qué? Porque el limón está dando flor prácticamente en la alfalfa, pero son por ejemplo, la alfalfa tiene su periodo de floración y el limón está produciendo flor todo el año. Entonces aquí sí ya sería cuestión de que checáramos pero también si es un limonero que va a sacar toda la cosecha monta. Y miren, tenemos que reconocer una cosa: a la agricultura le ha pegado mucho el crimen organizado. ¿Por qué? Porque cuando te dedicas a llevar las cámaras de cría de un lugar a otro, te andas metiendo en terracerías, te andas metiendo en caminos un poco transitados, y finalmente eso también ha pegado en el desarrollo por ejemplo, ahorita en toda la zona de Pátzcuaro, la flor de cempasúchil es muy buena para las abejas, se colocan y todo, pero luego se acaban estas temporadas así de cultivos más civilizados. Entonces uno las mueve a donde hay alfalfa, a donde se siembra pues productos no tan cercanos a las ciudades, y ahí empezamos también y aquí en Michoacán pues éramos un estado muy productivo, y bajó a la par que subió la inseguridad, bajó la producción de miel, a la par que subieron los controles sobre ciertos productos que eran productos fuertes, que era el mango, el aguacate, el limón, y que se empezaron a condicionar la fresa, se empezaron a condicionar
cultivos, pues también bajó la producción de miel por lo mismo. Ahora, se está invirtiendo mucho en los hidropónicos, pero a estos naves de producción la abeja no entra. Es difícil que la abeja entre porque tienen que buscar por dónde colarse, y eso también es un factor que tenemos que tomar en cuenta, porque pues ya por ejemplo la fresa ya no se deja tan libre, y ese también pues ya no se lleva para allá las colmenas. Compañeros, creemos que las preguntas luego de la participación no se terminan, pero bueno, también tenemos los tiempos medidos. Agradecemos ahí su comprensión. Un aplauso para la compañera Susana y el compañero Jesús. Y bueno, la tarea queda abierta para los demás compañeros. Por ahí ya tenemos al compañero, bueno, dos compañeros aquí que nos van a apoyar con el tema de agricultura orgánica para dentro de 15. Ya nos hemos comprometido una vez aquí a Dani y a Alfredo. Y los que nos puedan ir apoyando, ¿no? en esta serie de compartir esas experiencias que tenemos aquí en el Foro Moreliano. Los temas que quedaron en el tintero son el asunto de cómo el Foro Moreliano se convierte en un espacio de formación desde el 15 de julio y que se empata con el trabajo del Instituto de Formación Política que nos comentaba el diputado Villalba. Nosotros llevamos un registro de la asistencia pues también de cada uno de nosotros en cada una de las sesiones. Está el grupo de WhatsApp donde se les pide ahí que se utilice además de manera lo más ordenada, adecuada, donde se comparte información que tiene que ver con el horizonte del proyecto de nación. Ahí luego se han hecho una invitación para que no se manden cadenas de religiosas, oración y esas cosas, ¿no? Sino que tiene que ver con trabajo que tenemos todos de lograr la organización del Foro Moreliano. Por ahí Mauricio trae el botecito para el peso, compañeros. Es importante luego, acuérdense que hasta el momento este foro se mantiene solito, ¿no? Con nuestra cooperación. Decirles compañeros que en la semana también pasada tuvimos un acercamiento con compañeros del interior del estado que también participaron en el taller de formación política, y que bueno, se pretende replicar lo que viene haciendo el Foro Moreliano a nivel estatal. Dentro de 8 días tenemos el evento con ellos. Entonces la invitación queda abierta también para los compañeros que asistieron en el primer taller de formación política, donde estuvo lo que ellos platicaba el diputado, para que nos acompañen. Sí necesitamos que nos lo confirmen directamente de Foro Moreliano quién participa, porque como viene gente del interior hay que checar espacios y todo el asunto, ¿no? Entonces, compañeros, el tema que sigue es el aeropuerto, la consulta del nuevo aeropuerto. Pero antes quisiéramos dar la palabra, por ahí hay algunas manos levantadas. Entonces, sobre estos dos temas, importante, una cosa, son los dos temas así como que de gran importancia que queremos hacer énfasis. Es el asunto, la importancia de la formación. Porque decimos, si este grupo de compañeros no nos estamos formando, no le podemos apostar a la transformación bajo la premisa, si no hay formación, nunca va a haber transformación. Entonces, la importancia de la formación y el asunto de cómo participamos en la consulta del nuevo aeropuerto. ¿Sale? Adelante. Estaba igual con la misma petición, compañeros, que nos ajustemos ahí y tratar de ajustarnos a 1 minuto. Rodolfo. Gracias. Bueno, nada más quiero decirles que estoy confuso porque en la agenda que se había planteado la sesión anterior, yo estaba para participar en este foro con el tema de comunicación, y bueno, parece que no fue así. Las cosas como se están dando actualmente son impresionantemente impactantes en México y en el proyecto de nación que está planteando Morena. Uno, la entrada de hondureños a México.
tiene un peso político enorme. Es una bomba de tiempo. Yo, por lo que he visto en el internet, hay mucha gente que les está echando porras y que se metan en que no hay bronca. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son esos que publican en internet ese tipo de mensajes? Y lo digo por lo siguiente, son preguntas que me hago. Ojo, no condeno, pero sí pregunto. ¿Saben ustedes a qué distancia está Colombia de Honduras? Cerquita, muy cerquita. ¿Ustedes vieron las escenas de cómo se metieron los hondureños por la frontera de Chiapas a México? Hechos bola de fuego. Una muchedumbre que arrasó con vallas y con todo y se metieron, ¿sí? Y me pregunto, dentro de esa necesidad de la gente hondureña, porque la reconozco, es un país muy pobre, es un país con muchos conflictos, como toda Latinoamérica, ¿cuántos precisamente por salvarse de la miseria aceptan paquetes especiales para, dentro de la bola, introducirlos a México? Me pregunto, ¿sí? Y entonces, consecuentemente con eso, automáticamente se le crea al próximo presidente de la República esa bronca enorme, porque además, por noticias que Carmen Aristegui, que tiene fama de ser una periodista muy honrada, una periodista muy oportuna, decía que los hondureños, no vienen a pedir el permiso a México, ellos se meten por sus pistolas. Declaraciones textuales. Chequen internet y dirán cómo está el asunto, ¿no? Y eso es importantísimo porque no es tan fácil como, no, pues que se metan, no. Tenemos el asunto, por ejemplo, de Venezuela, que se quisieron salir. Luego, en Europa, todos los africanos que se quieren ir al sur de Europa, etc. Es un fenómeno muy complicado y de unas aristas tremendamente difíciles en cuestión política. Y el asunto está en cómo después estallan. Acordémonos de lo que le pasó a Lula y a todos los presidentes latinoamericanos de izquierda, que la CIA les fabricó todo eso para ser derrotados y hasta encarcelados. Y desde luego, no queremos que eso le pase a Andrés Manuel López Obrador y a nuestro proyecto, ¿sí? Y por último, a todos ustedes, les recomiendo muchísimo, yo voy a tratar de conseguir ese documental que se llama La nueva ropa del emperador. En ese está planteado por ingleses, hecho por ingleses, cómo están combatiendo ellos el neoliberalismo. Y es impresionante porque ellos están luchando al igual que nosotros como trabajadores de no ser explotados. A todos, el 95% de la población, de Inglaterra, los trabajadores, están ganando solamente para subsistir. Y los demás se llevan toda la lana. Y luego, además, no declaran impuestos en Inglaterra. Toda esa gente que tiene todo el dinero del mundo no declara impuestos en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos. Evaden impuestos como en México para irse a los paraísos fiscales que son las Bermudas, las Islas Caimán, Suiza, etc., ¿no? Creo que sería muy interesante porque ahí en ese documental se señala quiénes, qué bancos y todo son los que están haciendo el saqueo de todo el mundo. Ya están a otro nivel y eso creo que es mucho, pero mucho preocupante. Gracias. Les pedimos ahí de respetar el tiempo, compañeros. Bueno, muchas gracias. Volviendo a lo nuestro, la información circula mucho en redes. Volviendo a lo nuestro, yo creo que el aeropuerto, como mencionaba hace rato, sí es bueno que se escuchen a los afectados directamente, a los geólogos, a los especialistas en eso y a la población. Y porque apenas la semana pasada acaba de pasar que aprobaron el proyecto del ramal Camelinas y está debidamente documentado que está sobre una falla geológica. O sea, son intereses ahí, que no vaya a pasar lo mismo con lo del aeropuerto, que sí pues colaboremos cada uno con nuestro granito de arena para que se haga esa consulta y se incida para que no se haga, porque ya tenemos demasiadas evidencias
de que no es bueno que se haga ahí donde está planeado con los intereses creados. Entonces, pues, por ese lado sería mi participación, que se tome en cuenta a los que ya son afectados, a los que se están documentando, a los que son directamente especialistas en eso, y que incidamos también la población. Gracias. La ronda estaba de 3 compañeros, y ahorita decimos, vemos si se hace otra ronda. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo creo que la cuestión de la IN está muy avanzado, ¿no? No sé cuál sea su perspectiva de ustedes, pero la mía es que ya tiene un gran avance, independientemente de las consultas que se piensan hacer, ya es un avance muy sustancial, ¿no? Respecto a lo que la plática que dio la compañera de las abejas me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque si acabamos con las abejas, pues se acaba la producción agrícola en su mayoría de la humanidad. La otra cuestión que se comentaba de la cosa de la migración, nuestros hermanos latinos merecen una oportunidad, ¿no? Sobre todo en trato, ¿no? En trato. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos proclamado como hermanos de ellos, pero no le vamos a seguir una política racista, de odio y de repugnancia que trae el señor Trump. Yo creo que ya hay una carta de migración para ellos y de trabajo que es propuesta por la Secretaría de Gobernación y el presidente electo, y que se debe de considerar esa cuestión. No sé en qué porcentaje, pero debe de considerarse esa cuestión como hermanos. Ahora, hay muchos niños que están cruzando esa frontera. Yo incluso en el Face hice porque decían que un niño de 12 años venía en esta horda. Entonces dije, bueno, mándamelo para acá, yo lo adopto. Y brincaron aquí en mi casa, pero que era la de ustedes. Pero créanme que si cada uno de nosotros, que somos millones, aportáramos un grano de arena, no por una cuestión de adopción o por un comentario de Facebook, sino una aportación, aunque sea moral, vamos a hacer mucho por nuestros hermanos de Latinoamérica. Muchas gracias, compañeros. Estaba... Sí, nomás para preguntarte si ahora que hablabas del curso de formación política, la primera sesión que ellos mencionan se refiere a cuando vino el fisgón. Los 2 días viernes, sábado. Ok. Y ahora, en esta ocasión, va a haber otra. ¿Ya acudamos? Es reunión de trabajo. Reunión de trabajo nada más. Y la van a convocar. Puede ir cualquiera. De preferencia, compañeros, quien haya asistido a esa ocasión, para efecto que tengan los elementos previos, ¿sí? Quien haya asistido, y si no, pues que lo platiquemos, para más o menos estar en la misma sintonía. Quien no haya asistido por X razón, que nos lo platiquemos previamente para poder estar en la sintonía, porque vamos a tener gente del interior del estado. Entonces, que Foro Moreliano, los que vayan a asistir el próximo domingo, la idea es que llevemos una sola postura. Bien, compañeros, se termina ahí la primera ronda de participación. Nos toca, todavía tenemos la tarea, que es la tarea más importante que creemos nosotros para el día de hoy, que es organizar la participación todos nosotros en la consulta del nuevo aeropuerto. No sé si nos permitan avanzar con y después hacemos otra ronda de participaciones. ¿Sí? Ok, gracias, compañeros. Bueno, sobre la participación, nosotros dijimos como Foro Moreliano es que vamos a apoyar a la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación está pasando en este momento por algo histórico, que es que le pregunten al pueblo qué es lo que quiere. ¿Sí? Entonces ya lo decía el ponente en la mañana, necesitamos que la gente hable, que la gente participe y que diga qué quiere sobre el nuevo aeropuerto. Para ello, compañeros, nos dimos a la tarea con los compañeros de coordinación de Foro Moreliano de elaborar un volante, no sé si pudieras repartirlo ahí, Agustín, uno por compañero, para que lo vayan teniendo a la mano y sepan de qué estamos hablando. Sí, gracias a y la intención, compañeros, es esta. La propuesta es esta. Usted nos dice si le avanzamos o no. La propuesta es de que el Foro Moreliano participe en 2 tareas. Uno va a ser repartiendo estos volantes, y la otra va a ser haciendo un perifoneo. El compañero Rivas tiene un equipo para hacer el perifoneo. Rivas y Arafi van a ser los encargados de este trabajo de perifoneo.
Y para el volanteo está el compañero Agustín, Ramón y Aida, que van a estar coordinando este trabajo, pero se ocupan muchas manos. O sea, tenemos solamente ¿cuántos días? 4 días. Tenemos 4 días para lograr convencer a los morelianos de que participen en la consulta. Los espacios de consulta ahí están en el volante, son 9 espacios para que vayan al espacio que les quede más cercano a su casa, pero tenemos que hacerlos llegar. Entonces, una tarea emergente es, con todos nuestros familiares, amigos, le lanzamos el volante que hizo el compañero Ramón y que ya lo tenemos, ya está en el grupo, ¿verdad? Que ya está ahí en el grupo, vayamos difundiéndolo, y el volante trae la información de la invitación a la consulta y bueno, obviamente de quién lo está promoviendo. Pero la idea es que también aquí nos pudieran decir quién se puede apuntar para el trabajo de volanteo. Estamos pensando hacer volanteos en 4 espacios, uno en la Plaza Carrillo, otro en el centro, otro en CEU y otro más por Santa María. Compañeros, ¿por qué se está dejando de lado el norte de Morelia para la ubicación de centros de propuesta? Sale. Venga, propuestas. Sobre esos lugares se reciben propuestas. Bueno, primero digan si participamos, pues. Yo participo. La aventura fue que son 15,000 destinados. ¿Cuántos lados voy a distribuir ahí? ¿A usted? Sale. Ventura Puente. A ver, el compañero ya para Santa María. Acá, Agustín. Acá están proponiendo el norte. Anota por ahí el norte. A ver, entonces, de procedimiento primero, levanten las manos si están de acuerdo en que sí participemos en el volanteo. ¿Sí? Órale, compañeros, sale. Entonces, ahora sí, los equipos, entonces, por ahí, Agustín. Oriente, dinos un lugar específico. Un lugar específico, ¿dónde? Crucero Mi Cumbres. A ver, Crucero Mi Cumbres, anótalo. Sí, ese ya está. Entonces sobre los lugares ya están. ¿Sí? Entonces, a ver, los compañeros que iban a coordinar esto es Agustín, dijimos, Ramón y Aida. A ver, entonces, compañeros, ahí ocupamos nada más hacer los equipos. Que se pudieran coordinar con los compañeros para los tiempos, nada más definir en digamos CEU. Paulina, ¿dónde está Paulina? CEU, ¿cuándo va a ser? ¿A qué horas? A ver, CEU va a ser martes a las 4. ¿Alguien se apunta ahí con ellos? A ver, Paulina, anotan los que se van contigo, por favor. Sí. A ver, el volanteo es de hoy. Hoy también. No, va a ser estos 4 días que faltan de aquí a la consulta. Vamos a hacer las visitas para ir a repartir ese volante. Los días 25, 26, del 25 al 28 van a estar las mesas instaladas en esos lugares, en ese horario que va marcado ahí. Entonces, necesitamos hacer llegar a la gente con su credencial de elector. Entonces, Paulina, ¿ya tiene los nombres? A ver, levántale. Ella se llama Betty, por si no la consigues. Enrique. Angélica. Acá estaba Alfredo. Nada más terminamos con el compañera, tu nombre. Eri. Sale, ya va a CEU a las 4. Adán, coordinas Mi Cumbres. Di qué día. ¿Qué día? Por eso, día, ponle el día. Alguien que lo apoye. Lunes. ¿A qué horas? Lunes a las 10 de la mañana. ¿Quién puede con Adán?
Ok, no hay ninguno para mañana. Ahí te acompañamos a alguien en la conexión. El siguiente lugar es Santa María. Santa María está el maestro Rivas. Ajá. A ver, levanta la lista, porfa, porque no está Rivas. Ajá. ¿Sería bueno contemplarlo o Ok, ahí van con Rivas, ustedes dos. Santa María, tú las notas, órale. Ahí sí. ¿También Santa María? Ah, sí, cierto, mañana va a estar pesado. Entonces, Adán cambia porque mañana hay otro compromiso, sería el martes. Compañero, ¿tu nombre? Heidi, ok. Ellos van a Santa María. Siguiente del lugar. Carrillo. Carrillo, ¿quién coordina? ¿Arafi? ¿Coordinas Carrillo? Estábamos ¿O quién coordina? Ah, ok. ¿A qué horas? ¿Qué día? ¿A qué horas? No, tú martes, ¿a qué horas? Martes por la tarde. Por la tarde. Carrillo, martes por la tarde, ¿quién puede? ¿Pero a qué hora es por la tarde? ¿A qué horas? 4 de la tarde. 1. Entonces anota ahí a Blanca. Jesús, Blanca y Jesús. Carrillo, martes a las 4. ¿Cuál sigue? Centro. Aida coordina. ¿Quién? ¿Qué día? Viernes por la mañana. Viernes por la mañana. ¿Quién puede al centro? Pero el viernes ya va a estar ella y está Toño. A ver, el viernes ya va a estar la consulta. Puede ser también antes, durante y después de la consulta. Sí. El viernes ya va a estar la consulta. El jueves empieza la consulta. El miércoles, ¿a qué horas? De 8 a 11. Miércoles de 8 a 11. ¿Quién puede al centro? Yo estoy con ella, pues, la consulta. Puede ser de Calero antes, durante y después de la consulta. Ok, entonces al centro va Aida y Ramón. Heréndira y Toño, anótalos, ok. ¿Cuál nos falta? Yo voy ahorita, ¿te acuerdas que me lleves? Ya están los espacios. Ok, compañeros. A ver, entonces ya están los equipos. No quita si alguien de nosotros que no pueda sumarse a esos equipos y que diga, bueno, yo me llevo 10 y lo reparto en Capula. ¿Sí? Entonces, ahí con el compañero Agustín, los que tengan esa posibilidad de repartirlo de hoy y mañana, ¿sale? Se llevan unos 10 para que repartan por ahí. ¿Sale? Bien, compañeros. ¿Qué más sobre eso? ¿No? Yo ya puedo empezar desde hoy desde el tiempo que Sí, pero ponte de acuerdo con el equipo. Ok, los coordinadores de cada equipo se pasan con Agustín para que se lleven el material. Compañeros, con esto terminamos las tareas. Importantísimo sumarnos con todo. Nadie de nosotros de Foro Moreleno puede quedarse en su casa estos días. Tenemos que ir y llevarnos a nuestros familiares a votar. ¿Sí? Todos, así como lo hicimos para el 1 de julio, así tendría que ser. Tendríamos que sacar los millones, bueno, por lo menos 1 millón, por lo menos 1 millón, completar gente que participe en este proceso. Es importantísimo. Es la primera tarea, la primera consulta que hace nuestro gobierno electo y tenemos que darle con todo. Que se vea que es factible, porque luego viene el asunto de que a muchos les duele o nos duele, que es el asunto de y que quisiéramos la revocación de mandato.
Pero si no hacemos esos ejercicios previos, ¿cuándo vamos a poder aplicar revocación de mandato si no somos capaces de levantarnos de nuestra cama para ir a ejercer nuestro voto? ¿Sale, compañeros? A ver, entonces, con esto concluimos por el día de hoy. Asuntos generales, algún tema, algún asunto general que tengan de parte suya, adelante. Jesús, y tu nombre. A ver, levanta la mano porque luego se levanta mucho mano. Levanta la mano. Es Jesús, ¿cuál es tu nombre, compañero? No, tu nombre nada más. Sergio. Jesús, Sergio, Adán, Jazz. Y el asunto general, bueno, que plantea ya, que nos lo dice Aida, que es la listita de quién nos acompaña, esa me la